Hola, en este video vamos a revisar de forma breve otros modelos de referencia para construir aplicaciones de red. Además, vamos a ver un ejemplo de encapsulado de protocolos. Además del modelo de referencia de 5 capas que estamos estudiando en el curso, hay otros modelos de referencia que nos ayudan o nos dan un marco para construir diferentes protocolos de red. Uno de ellos es el modelo TCP/IP, que es el modelo de referencia que se utilizó para ARPANET. Si recordamos, es uno de los antecedentes de la Internet como lo conocemos actualmente. Este consta de 4 capas: aplicación, transporte, red y enlace. ¿Cuál es la principal diferencia de este modelo con el que estamos estudiando nosotros? Que la capa física y la capa de enlace le está incluyendo en una sola capa, que es la capa de enlace, y se pensó para que fuera flexible para construir diferentes aplicaciones. ¿Por qué se llama así este modelo? Pues dos de los protocolos que utilizamos mayormente en Internet es el protocolo IP, Internet Protocol, de la capa de red, y el protocolo TCP, Transport Control Protocol, de la capa de transporte. A lo largo del curso, nosotros profundizaremos en cada uno de ellos, ya que, como lo mencioné, son de los dos protocolos que se utilizan más en Internet. Otro de los protocolos que es ampliamente difundido, sobre todo en los cursos de redes de computadoras, es el modelo OSI. Este modelo fue creado en los 70s y fue propuesto por la Organización Internacional de Estándares, la ISO. Consta de 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y la capa física. A diferencia del que nosotros estamos estudiando, este tiene 2 capas más: la capa de presentación y la capa de sesión. Hay algunas aplicaciones que están construidas bajo este modelo. Por ejemplo, el protocolo X400, que se utiliza para el envío de correo electrónico. La capa de presentación proporciona los servicios que van a permitir la interpretación de los datos sin importar qué tecnología se utilice de un punto a otro, mientras que la capa de sesión se encarga de mantener una sesión entre 2 dispositivos y además permite la recuperación en caso de que haya una interrupción. El modelo que nosotros estamos estudiando a lo largo de todo el curso, lo vamos a seguir viendo, es este modelo de 5 capas, que es aplicación, transporte, red, enlace y física. Si nosotros requerimos de los servicios de la capa de presentación y de la capa de sesión del modelo OSI, entonces los vamos a incluir en la capa de aplicación. Es decir, este modelo es un poco más flexible que el modelo OSI. El concepto de encapsulado de protocolos es muy importante dentro de las redes de computadoras, ya que cada capa del modelo que estamos estudiando le va agregando datos al mensaje que nosotros vamos a enviar, desde la capa de aplicación hasta la capa de enlace. Podemos ver los mensajes que nosotros mandamos entre dispositivos como una gran cadena de datos que están enviando a través de un medio físico. Por ejemplo, la información que nosotros enviamos en la capa de aplicación le llamamos datos. Estos datos son en sí mismos la razón del por qué las redes de computadoras. ¿Cuál es el problema que resuelven las redes de computadoras? La comunicación entre 2 procesos que residen en diferentes equipos. Si nosotros queremos comunicar un proceso que reside en el mismo equipo, entonces el sistema operativo nos provee de las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, podemos compartir alguna variable y eso se traduce en compartir alguna localidad de memoria o tener permisos de lectura y escritura sobre alguna localidad de memoria. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos comunicar 2 procesos que no están en el mismo equipo de cómputo, que no están en el mismo host? Se presenta un problema. Ese es el problema que resuelven las redes de computadoras. Esos datos de ese proceso van en la capa de aplicación, pero la capa de aplicación necesita de más datos de las capas inferiores para poder transmitirse en un medio. Necesitamos de la capa de transporte, que entre otras cosas nos permite localizar de manera puntual al proceso en el otro equipo con el cual nos queremos comunicar a través de los puertos de red. También necesitamos la capa de red, que entre otras cosas nos permite identificar de forma única a través de una dirección IP al dispositivo al cual nosotros queremos mandar ese mensaje. Y en la capa de enlace, que nos permite, entre otras cosas, esa comunicación ya con el hardware
que es necesario para que se envíen estos datos. Por último, la capa física, que son los medios físicos a través del cual nosotros vamos a mandar estas señales. Por ejemplo, pueden ser señales eléctricas o puede ser una señal de luz. Entonces, a los datos de la capa de aplicación se les va a añadir más información que es necesaria para que este mensaje pueda ir de un lugar a otro, de un equipo a otro. En la capa de transporte se les va a añadir además encabezados de la capa de transporte, que entre otros datos tiene puertos. Si es una aplicación web, por ejemplo, va a utilizar el puerto 80 y el puerto 443 de forma común. También se le va a agregar encabezados de la capa de red. Entre otra información, pues va a tener las direcciones IP. Y se le va a agregar además información de la capa de enlace, que entre otra información va a tener las direcciones MAC. Como ven, nosotros estamos construyendo este mensaje. Cada capa va añadiendo información para formar una sola cadena que se va a enviar a través del medio físico. En este ejemplo, yo abrí un navegador web y coloqué en la URL la dirección de la página de la Facultad de Ciencias. También abrí el programa de Wireshark, nuestro analizador de protocolos, para capturar todos los mensajes que se generaran una vez que yo solicité este recurso al servidor en donde está la página web de la Facultad de Ciencias. En este diagrama podemos ver la configuración de red que estoy utilizando. El equipo desde el cual abrí la página web de la Facultad de Ciencias es un equipo Linux que tiene Debian 10 y que tiene la dirección IP 192.168.10.159. Este equipo está conectado a un switch que se llama BMNet 8 y el gateway para salir a otras redes está en la dirección IP 192.168.10.2. Los mensajes que se envían de este equipo toman esta ruta y después salen a internet hasta llegar al servidor web de la Facultad de Ciencias, en donde se encuentra su página web. Así entonces, el programa de Wireshark lo pongo a escuchar o a capturar tráfico de la interfaz BMNet 8. Además, estoy colocando un filtro para poder visualizar los mensajes del protocolo ARP, del protocolo DNS y de la dirección en donde los mensajes involucran a la dirección IP 132.248.181.248, que corresponde a la dirección IP del servidor en donde está la página web de la Facultad de Ciencias. En esta captura vemos varios mensajes. En el número 9 estamos viendo un mensaje del protocolo ARP en el que una dirección MAC envía un mensaje a la dirección MAC de broadcast. Si vemos más información, vemos que está preguntando la dirección MAC asociada a la dirección IP 192.168.10.2, que corresponde a nuestro gateway. ¿Quién está preguntando? El equipo con dirección IP 192.168.10.159. Es decir, nuestro Linux quiere mandar un mensaje hacia otra red, hacia internet, y entonces necesita dirigir este mensaje a su gateway. Por eso está preguntando por la dirección MAC del gateway para que después este se encargue de transmitirlo a otras redes, de transmitirlo a internet. En el mensaje número 10, entonces, nuestro gateway le envía su dirección MAC. Una vez que nuestro equipo Linux tiene estos datos, entonces se empieza a construir lo necesario para solicitar la página web de la Facultad de Ciencias. En el mensaje número 20, estamos viendo que nuestro equipo Linux está mandando una petición al servidor DNS que tiene configurado. El servidor DNS de la dirección IP 192.168.10.2, que en este caso también es nuestro gateway. Entonces está actuando de las dos formas, como gateway y como servidor DNS. Lo que hace nuestro equipo Linux es preguntarle por la dirección IP que está asociada al dominio www.fciencias.unam.mx. En el siguiente mensaje, en el 21, vemos que el servidor de DNS le responde con la dirección IP 132.248.181.248. De esa forma, el servidor Linux ya tiene la información necesaria para construir el mensaje que va a enviar para solicitar la página web. En el mensaje 22 vemos como IP origen la dirección IP de nuestro equipo Linux y como IP destino la dirección IP de nuestro servidor que está en la Facultad de Ciencias, que es en donde se encuentra la página web que queremos consultar.
Entonces, en este punto ya se está comunicando directamente nuestro equipo Linux con el servidor web de la Facultad de Ciencias. Está utilizando el protocolo de la capa de transporte TCP. En el mensaje 32 vemos como IP origen la dirección IP del servidor de la página web de ciencias y como IP destino la dirección IP de nuestro equipo Linux. Esto quiere decir que el equipo de la Facultad de Ciencias ya le está contestando a nuestro equipo Linux con el protocolo TCP, y en el mensaje 33 nuestro equipo Linux le está mandando otra respuesta al servidor web. Ya a partir del mensaje 34 es cuando los mensajes que van de un equipo a otro ya contienen la información de la página web. Vamos a analizar los mensajes y relacionarlo con nuestro concepto del encapsulado de protocolos. En el mensaje número 9, que es un mensaje de ARP, en la segunda sección de datos de Wireshark, vemos que tiene esta parte que dice Frame, Ethernet 2 y Address Resolution Protocol o ARP. Este mensaje en particular solamente contiene las capas físicas porque es en donde se envía y la capa de enlace. ¿Cómo sabemos que solamente llega hasta la capa de enlace? Puesto que en su última parte no vemos nosotros ninguna dirección IP origen ni ninguna dirección IP destino. Es decir, este mensaje solamente llega hasta la capa de enlace. No es necesario que nosotros tengamos en cada mensaje información de todas las capas. Las capas inferiores pueden mandar información sin que se encuentren las capas superiores, pero viceversa no. Una capa superior siempre va a necesitar de una capa inferior. En la tercera zona de datos de Wireshark vemos la representación hexadecimal de los bits que nosotros estamos enviando. En realidad, este es el contenido del mensaje. Eso es lo que se envía a través del medio físico. Son puros bits. Cuando nosotros hacemos la interpretación de esa información, es como lo vemos en la segunda zona y en la primera zona. Wireshark nos ayuda a interpretar ya esa información. Por ejemplo, vamos a buscar en la tercera zona de datos de Wireshark la dirección MAC destino de este mensaje. Si nosotros la seleccionamos, automáticamente el programa nos la marca en azul. Si nosotros además seleccionamos la dirección MAC origen, también el mismo programa nos la marca en azul. Y así, si nosotros vamos seleccionando cada uno de los campos de este mensaje, vamos a ver su relación en hexadecimal. Vamos a ver esos valores. Otra vez, la parte en hexadecimal son los datos que se están enviando a través del medio físico. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos interpretando la matriz. Vamos a ver ahora el mensaje número 22 en la segunda zona de datos de Wireshark. Las dos primeras partes que dice Frame y Ethernet 2 corresponden a la capa de enlace. La tercera parte ahora sí corresponde a la capa de red, en donde ya podemos encontrar las direcciones IP origen y las direcciones IP destino junto con otra información. Vamos a seleccionar la dirección IP origen. Si seleccionamos la dirección IP origen y nos vamos a la tercera zona de datos, vemos que se ha marcado con azul. Si nosotros transformamos de hexadecimal a decimal el valor C0, vamos a encontrar que es el 192, A8 es el 168, 0A, que está fácil de transformar, es el 10, y 9F, que es 159. Si yo selecciono otra vez la dirección IP destino, el mismo programa nos lo va a marcar en la tercera zona de datos en azul y corresponde a la información en hexadecimal. El 84 es el 132 en decimal, el F8 248, el B5 181 y el F8 248. Es decir, toda esa información de direcciones IP origen e IP destino son los datos que estamos mandando a través de ese medio. Si colapsamos esta parte, vemos que la última parte corresponde al protocolo TCP de la capa de transporte. Si seleccionamos el puerto origen, vamos a encontrar que es el 55786. Si nos vamos a la tercera zona de datos, lo vemos marcado en azul y el hexadecimal D9EA es ese número. Si seleccionamos el puerto destino 80, que está asociado a las aplicaciones web, vemos en la tercera zona de datos marcado en azul que es el 0050. Cada uno de los dígitos que nosotros vemos en hexadecimal es de 4 bits. Si nosotros vemos para el campo de puerto destino, tenemos 4 dígitos. Es
es decir, 4 por 4 tenemos 16 bits. ¿Cuál es la cantidad de puertos que nosotros podemos tener como número máximo? Pues es 2 elevado a la 16. ¿Por qué 2? Porque solamente tenemos el bit 1 y el 0. Elevado al 16 porque son las posibles combinaciones. Es el número máximo de puertos que nosotros podemos tener. Ocurre lo mismo con las direcciones IP. Me voy a regresar para que lo veamos. En la capa de red voy a seleccionar la dirección IP origen y vemos que está conformado por 8 dígitos. Cada dígito es de 4 bits. 8 por 4, 32 bits. Si solamente tenemos dos posibles valores, 1 y 0, entonces las posibles combinaciones son 2 a la 32. Es por eso que los campos, en este caso de las IPs, en donde van las IPs origen y la IP destino, cada uno es de 32 bits. Por eso es el número máximo de direcciones IP que nosotros podemos tener. A diferencia de IPv6, que ese campo es de 128 bits. Entonces, en IPv6, el número de direcciones IP que podemos tener es 2 a la 128. Entonces, en particular, este mensaje, que es el número 22, solamente tiene información de la capa de enlace, de la capa de red y de la capa de transporte. Otra vez, no fue necesario que este mensaje tuviera todas las capas de nuestro modelo de 5 capas para que pudiera enviar. Hasta aquí solamente es necesario llegar hasta la capa de transporte. Si nosotros observamos el mensaje número 20, que es una consulta de DNS, vemos que este sí tiene las 4 capas. La capa física no la vamos a ver, puesto que son los medios por los cuales se transmite. Vemos que en la primera parte tenemos frame y ethernet, que corresponden a la capa de enlace. La siguiente parte, que dice internet protocol, corresponde a la capa de red. La siguiente parte, que es user datagram protocol, corresponde al protocolo UDP, que es de la capa de transporte. A diferencia del ejemplo de hace un momento, en donde utilizábamos el protocolo TCP, también de la capa de transporte, este mensaje utiliza otro protocolo de la misma capa, que es UDP. En lugar de utilizar TCP, este mensaje utiliza UDP. Y la última parte se refiere al protocolo de la capa de aplicación, que en este caso es DNS. Si nosotros vemos la información que contiene este mensaje, vamos a ver que en el campo de queries que está la solicitud de la dirección IP asociada al dominio de www.eficiencias.unam.mx. Esos son los datos que se están enviando en la capa de aplicación. Digamos que es lo más importante en las redes de computadoras. Es esa información que se está mandando de un proceso de un equipo al proceso de otro equipo. En forma coloquial decimos que es la carnita, lo que sabe bien, lo que importa. En el mensaje 34, otra vez, estamos viendo datos de la capa de enlace, de la capa de red, de la capa de transporte y de la capa de aplicación. En la capa de aplicación estamos utilizando el protocolo HTTP. Si hacemos la inspección, lo que está pasando es que el equipo Linux está solicitando el recurso de la página al servidor web. Además, le está mandando otra información que veremos más a detalle en videos posteriores. Si nos vamos a nuestro mensaje número 94, vemos que hay información de las capas de enlace, red, transporte y aplicación. Tenemos como IP origen la dirección IP del servidor web y como IP destino la dirección IP de nuestro equipo Linux. Es decir, el servidor web le está mandando información a nuestro equipo Linux. Si vemos en la capa de aplicación, vamos a ver información que está mandando el servidor web y además estamos viendo el HTML que conforma la página web. En este punto el servidor ya está mandando esa información que fue solicitada por nuestro equipo Linux. Y si identificamos en esta parte, estamos viendo la parte de abajo de la página web de nuestra facultad, el footer. Si nosotros ponemos más atención en los datos de nuestra tercera zona en Wireshark, estamos viendo que toda la información está representada en hexadecimal. ¿Por qué? Porque son esos bits que conforman ese mensaje, son esos bits que se van a mandar a través de nuestros medios físicos. En realidad esto lo podremos ver como una tira grande de puros bits que van uno tras otro con la información de la capa de enlace, de la capa de red, de la capa de transporte y de la capa de aplicación. Todos esos bits
son los que se envían a través de nuestro medio físico. Cuando esos bits llegan al otro equipo, entonces son interpretados. Por eso decimos que las interpretaciones comienzan a partir de la capa de enlace. Entre otros datos, interpreta las direcciones MAC. En la capa de red, interpreta las direcciones IP. En la capa de transporte, interpreta los puertos. Y en la capa de aplicación, envía ese HTML al programa que le solicitó, en este caso nuestro navegador, para que lo muestre de tal forma que el usuario pueda ya interpretar y leer esa información. Ahora sí, esta diapositiva empieza a cobrar más sentido. Ya vimos los datos en Wireshark de cada una de las capas de la información. Cuando este navegador web solicita esta página, entonces este mensaje se empieza a construir desde la capa de aplicación, solicitando el recurso de la página. Eso lo hace nuestro navegador web. Después, esa información de la capa de aplicación es enviado al sistema operativo para que le añada la información de la capa de transporte, de la capa de red y de la capa de enlace. Este mensaje viaja a través de nuestros medios físicos, llega a nuestro gateway, va por varios caminos a través del internet, llega a la red en donde está el equipo destino, llega al gateway del equipo destino, se le entrega al servidor, el servidor lo recibe, saca información de la capa de enlace, el sistema operativo también saca información de la capa de red, de la capa de transporte y le entrega esos datos de la capa de aplicación al programa que maneja la página web. Podría ser, por ejemplo, un servidor web Apache, un Nginx, un IIS, dependiendo de la tecnología, y le entrega la información que solicitó de un inicio nuestro navegador web. Entonces, cuando nosotros estamos construyendo un mensaje, va de la capa de aplicación hacia abajo, y cuando nosotros recibimos un mensaje, se va tomando los datos desde la parte de abajo, desde la parte física, hacia la capa de aplicación. ¿Por qué le llamamos encapsulado de protocolos? Pues son como estas muñequitas rusas que le llamamos las matrushkas. En el centro tendríamos los datos de la capa de aplicación y le vamos encapsulando otra capa que es transporte, otra capa que es red y otra capa que es enlace, y después se manda por el medio físico, justo como funcionan estas muñequitas. Al momento de que alguien más recibe la muñequita y la tiene que abrir, entonces sacan los datos de la capa de enlace, los datos de la capa de red, los datos de la capa de transporte, y al final se queda con los datos de la capa de aplicación. Pero como nosotros estamos en México, tenemos un ejemplo con tacos. Sí, con tacos. ¿Cuál sería nuestra base? Pues nuestra tortilla. Después podríamos ponerle el guisado. Puede ser un taco de pastor, un taco de carnitas, un taco de cabeza o lo que ustedes prefieran. Si nosotros comemos la carne sola, la podemos comer sola, pero ya no es un taco. Por eso necesitamos la tortilla. Después vamos a ponerle el cilantro y la cebollita, la salsa. A los que les guste también pueden ponerle aguacate, pero bueno, tacos de pastor lleva piña, su limoncito, la sal y ya para adentro. Pero también puede ser el caso en el que pongamos doble tortilla. Eso quiere decir que para una misma capa nosotros podemos tener dos protocolos. Cuando nosotros le damos capa de red, los mensajes de ping tienen justo dos protocolos de la misma capa. El protocolo IP, que es de la capa de red, y el protocolo ICMP, que también es de la capa de red. Es como poner doble tortilla. Estamos hablando mucho de protocolos de red y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de toda la materia. Pero ¿qué es un protocolo de red? Para comunicar dos equipos que pueden ser de diferente tecnología. Por ejemplo, uno puede tener el sistema operativo Windows y el otro puede tener el sistema operativo Linux o Android o iOS u otros sistemas operativos. Los sistemas operativos de los routers. Cada router tiene su propio sistema operativo dependiendo del fabricante. Entonces, ¿cómo es que teniendo esta diversidad de tecnologías se pueden comunicar entre sí? Pues justo hay organismos internacionales que se dedican a publicar estándares que van a adoptar todo aquel que quiere que su tecnología se comunique con la de otro fabricante. Esos estándares
dan lugar a los protocolos de red. Estos protocolos de red es una forma de ponerse de acuerdo entre fabricantes para que la comunicación pueda fluir y que para nosotros los usuarios esto sea transparente. Los protocolos que nos ayudan a comunicar dos equipos físicamente pues son aquellos que controlan el flujo de bits entre estos dos puntos a nivel físico y que van a llegar en algún momento esos datos a la tarjeta de red de cada uno de los equipos. Gracias al firmware vamos nosotros a controlar ese dispositivo de hardware y entregar esos datos al sistema operativo ya de forma lógica. También para nosotros regular el envío de datos utilizamos otros protocolos. En la capa de transporte tenemos algunos controles de flujo y control de congestión justo que nos ayudan a medir esta parte, a controlar esta parte. Tenemos protocolos de ruteo en la capa de red para identificar por qué punto dentro de las redes disponibles en internet van a viajar nuestros mensajes para que sea de la forma más óptima posible. Ahí es donde vamos a ver los algoritmos de mejor ruta, de búsqueda de mejor ruta. Estos protocolos están presentes en todas las redes de computadoras, particularmente el internet, que como ya vimos, el internet es la unión de cada una de las redes que nosotros tenemos en diferentes partes geográficas. Por eso le llamamos que internet es la red de red. Pues hasta aquí concluye la primera parte de nuestro curso de redes, que es la introducción a cada una de las capas que vamos a analizar de manera más detallada en los siguientes videos. Por último, tenemos la bibliografía de la cual obtuvimos información para hacer esta presentación. Pues hasta aquí llega este video. A partir de la siguiente semana vamos a profundizar sobre la capa de aplicación y nos vemos pronto.